representación de jubilados y pensionados de la sección tercera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y representantes del secretario general de esta sección, profesor Nicolás Gutiérrez Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos, maestras. Muchas gracias. En ocasiones anteriores he tocado este tema en calidad de pronunciamientos. Ahora vengo con un punto de acuerdo en el que no dudo que nuestros compañeros diputados y diputadas den su aprobación unánime, porque se trata de hacer justicia a este sector de la población, a este sector vulnerable de la población, a los jubilados y jubiladas y pensionadas de Baja California Sur y también de México. Su servidor, Esteban Ojeda Ramírez, en mi carácter de representante de la fracción parlamentaria de Morena y conforme a las facultades establecidas por nuestra Constitución Política y por nuestra norma reglamentaria del Poder Legislativo, me permito someter al Pleno de esta honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En diversas ocasiones se me han acercado trabajadores jubilados y pensionados para exponerme diversas problemáticas que han venido sufriendo desde el año 2016 y hasta este presente año 2019, en relación a una disminución que han sufrido sus pensiones jubilatorias, ya que aducen que no se les ha pagado de acuerdo con el salario mínimo con el que fueron contratados y también con los que fueron jubilados, de conformidad con lo que establece el documento por el cual se les concedió la pensión por jubilación de por vida. Señalan que se les concedió pensión por jubilación de por vida, asignándoles una cuota diaria calculada en base al salario mínimo general, dictaminado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo anterior de conformidad con los artículos 15, 16, 21, 64, 208, fracción 2 y artículo 3 transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en relación con los artículos 4 y 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda también del ISSSTE. No obstante lo anterior, se han percatado que al recibir su pensión se les estaba pagando con una cantidad inferior a la pactada en el otorgamiento de su pensión y que no corresponde a la operación aritmética que resulta en razón del número de salarios mínimos que le corresponden a cada caso en particular, expresando que acudieron a las oficinas del ISSSTE en diversas ocasiones para pedir información y encontrar una explicación satisfactoria de las razones por las que las instancias centrales se le está pagando por medio de las unidades de medidas de actualización, UMAS, ya que de acuerdo con la reforma en la materia de desindexación del salario mínimo y la ley para determinar el valor de la unidad y medida de actualización. Así tenía que ser. Finalmente, expresaron que en razón de lo anterior, la delegación del ISSSTE en Baja California Sur, sin mediar procedimiento alguno ni explicación razonable en el que se le haya oído y vencido, les modificó e invalidó los términos que se le fue otorgada su pensión por jubilatoria de por vida y que le están realizando la aplicación retroactiva a la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, al momento de determinar el tope máximo de la cuota diaria de sus pensiones por medio de la UMA, para pagarles en base a esta unidad y no en salarios mínimos. No solo se les afecta el monto de su pensión que reciben, sino que se trata de actos que son contrarios a la Constitución General de la República Mexicana y, en consecuencia, violatorios a sus derechos humanos, y que es injusto que tengan que ir a juicios y contratar abogados para solucionar esta problemática. Derivado de lo anterior, nos dimos a la tarea de analizar sobre la procedencia de la aplicación del pago de las UMAS de las pensiones jubilatorias otorgadas bajo el amparo de la ley del ISSSTE. Al respecto, cabe señalar que es un tema poco abordado,
y hay criterios encontrados sobre este. Sin embargo, se localizó un criterio orientador en el Semanario Judicial de la Federación, reflejando en la tesis aislada número 1, primero a 212, de la 10ª época en número de registro 2019-879 y publicada el 17 de mayo de este año, teniéndose que en dicho criterio se resume y se expresa lo siguiente: que el indicador económico mencionado, que entró en vigor con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política General de México, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. Es aplicable como referencia para los temas relacionados con las pensiones jubilatorias. Que esto es así y que la exposición de motivos que dio origen a esta reforma constitucional se advierte que se creó para utilizarse como índice, unidad, base, medida o referencia para indexar ciertos supuestos y montos ajenos a la naturaleza del salario mínimo, como el entero de multas, contribuciones, saldos de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, entre otros. Que por tanto es el salario mínimo y no la UMA el indicador económico aplicable a las prestaciones de seguridad social, como parámetro para determinar el monto máximo del salario base de cotización, para fijar la cuota diaria de pensión de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al servicio del Estado. Criterio que compartimos plenamente, ya que partiendo de la base que dicen los artículos 26 apartado B y 123 apartado A, fracción sexta de la Constitución General, en el diario y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, los artículos primero, tercero, séptimo, sexto y octavo transitorios de esa reforma y los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización no prevén que esa unidad deba aplicarse para determinar la cuantía de las pensiones otorgadas. Así las cosas, es claro que las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la unidad de medida y actualización son inaplicables para fijar su cuota diaria, ya que no existe el espíritu del legislador que así fuera, y distinguió que existen casos en que debe atenderse al concepto del salario mínimo por disposición expresa de la ley, en concreto en materia de seguridad social y de pensiones. 3. En razón de lo antes expresado, es claro que con la aplicación de las UMAS a las pensiones jubilatorias del ISSSTE se está causando una afectación económica a los pensionistas, ya que al utilizarse como unidad de medida y al ser esta inferior al salario mínimo, no se necesita ser un experto en matemáticas para arribar a la conclusión de que no se están recibiendo la